¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen, que nos permitan platicarle la información más importante a nivel nacional e internacional. Pues apunta ya oficialmente, el doctor Hugo López Gatell como candidato a la jefatura de la Ciudad de México por Morena. Va a participar en esta contienda interna, en donde hay otros dos personajes importantes definitivamente, como es Clara Brugada, ahora alcaldesa con licencia de Iztapalapa, y el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, que vaya polémica que ha generado la presencia de este personaje en estos niveles, ¿no? Ya de una discusión, de un debate, de un devenir político electoral de gobernanza. El fin de semana les vamos a presentar una entrevista buenísima con el doctor César Pineda. Échenle un ojo de verdad. Ustedes saben bien que César es un hombre de izquierda que ha defendido constantemente a la Cuarta Transformación y tiene una visión interesante de lo que es la candidatura como tal de Omar García Harfuch. No voy a espolear más, simplemente de verdad échenle un ojo si tienen tiempo en la tarde del sábado. Estará arriba aquí en nuestro canal. Oigan, a ver, Hugo López Gatell, antes de complementarlo con lo de Harfuch y Clara Brugada. Hugo López Gatell, nunca es fácil hablar de Hugo López Gatell. Nunca. ¿Por qué razón? Porque fue el hombre al que le tocó enfrentar la epidemia. La enorme problemática que vivió el mundo entero en materia de salud. La más grande de toda la historia. Algo a lo que jamás nos habíamos enfrentado. Él fue el que estuvo al frente de ese combate, el coordinador del mismo, y por lo tanto, con una sola persona que hubiera perdido a un ser querido por esta epidemia, la discusión ya toma un tinte emocional en ese sentido. No importa si son muchos o pocos aquellos que fallecieron por COVID-19. Nunca será fácil analizarlo desde esa perspectiva. Por eso quiero irme un poco más allá y seamos claros en ese sentido. Y ustedes lo saben, desde que su servidor estaba en la octava y tuvimos la fortuna de comandar diversos espacios en donde profundizábamos sobre el tema de la pandemia, nuestra postura era que el trabajo de Hugo López Gatell había sido el adecuado. A pesar de el número de víctimas, la situación con la que recibe Hugo López Gatell esta pandemia, hablo de las condiciones del sector salud, estaba destinada para que fuera de verdad algo mucho, pero mucho peor. Y quiero dimensionarlo, porque no es una justificación ni mucho menos, pero sí tenemos que entender muchas veces cómo recibimos las cosas y cómo se manejan esas circunstancias. Insisto, no es ni mucho menos una justificación, pero es como aquel que dice, López Obrador no ha parado la violencia, pues no, que le iba a parar. La violencia se viene germinando en este país desde Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña, 30 años. ¿Y tú quieres que en 4, o en 3, o en 2, ya, por arte de magia, López Obrador lo paraba? Y si tú argumentas eso, ¿qué te dicen? No, pues el PRI robó más. No, 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 el pasado importa mucho, porque la forma como se hicieron las cosas en el pasado es lo que ha derivado en los problemas que tenemos en la actualidad. Entonces, es un análisis, un debate muy simplón muchas veces. Decir, no, hay que enfocarnos en el presente, pues no para que eso querían gobernar. No, eso es absurdo, perdón, pero eso es absurdo. Ajá. Tenemos siempre que tomar en cuenta las condiciones en las cuales recibes una responsabilidad y qué es lo que has hecho con esa responsabilidad. En el caso de Hugo López Gatell, me parece que si no hubieran tomado las decisiones que tomaron, la situación hubiera sido mucho más grave. La situación de todas formas iba a ser grave. Era imposible que hubiera una tasa cero de muertos. Era imposible que hubiera una tasa, de 5% como tal. No, era imposible. No teníamos hospitales. No había gente preparada. No teníamos equipos. Muchas regiones de nuestro país estaban totalmente aisladas. Incluso muchos de los críticos del gobierno de López Obrador juraban y perjuraban que se les iban a desbordar
los hospitales, que no iban a alcanzar los equipos, que no iban a alcanzar las camas. Ajá. Y sí, Hugo López-Gatell sufrió un desgaste al presentarse diario en una conferencia de prensa. Ojo, mensaje para Claudia Sheinbaum, por ejemplo, no es lo mismo López Obrador que el resto. Entonces, ese desgaste que sufrió Hugo López-Gatell tiene que servir de enseñanza para saber dosificar una imagen, porque, insisto, no tiene las cualidades comunicativas de López Obrador. Entonces, ya a partir de ahí, debes de saber cuáles son tus virtudes, cuáles son tus debilidades. Y sin duda, Gatell se desgastó en ese sentido y cometió errores y llevó a cabo declaraciones desafortunadas. Pero si somos claros, guardando una proporción del número de ciudadanos que habitamos este país, las condiciones de pobreza en las que se vive este país, las condiciones en las que se recibió el sector público de este país totalmente abandonado y en ruinas en muchos sentidos. Me parece que el doctor Hugo López-Gatell hizo un buen trabajo al enfrentar la pandemia. ¿De dónde surgen muchas críticas en contra de Hugo López-Gatell? Insisto, con una sola persona que haya muerto, jamás me atrevería a cuestionar a la persona que perdió a su ser querido y que por lo mismo dice perdón. No, fue un fracaso. Me parece que ahí en lo personal no me atrevería a cuestionarle mucho menos. Sí hay un sector, por supuesto, que perdió a sus seres queridos y que por lo tanto dicen perdón, el manejo fue deleznable. Pero hay otro sector que está pagado literalmente. Y aquí entramos a otro tema que no podemos dejar de lado, pero que los grandes medios y periodistas como Joaquín López Dóriga, que se ha centrado en llamarle Doctor Muerte, Denise Dresser, Víctor Trujillo, todo este grupo, se hacen como el tío Lolo y no les gusta entrarle ese tema. ¿Por qué? Porque ellos reciben patrocinios de las siguientes empresas. Hugo López-Gatell, cuando llega a la subsecretaría de Salud en el gobierno de López Obrador, asume una mayor responsabilidad, porque él ya estaba incrustado en el sector salud. Toma una determinación que no le gustó para nada a las grandes empresas. Hablo de Bimbo, hablo de Nestlé, hablo de Coca-Cola, hablo de productos de alimentos chatarra, de bebidas endulcorantes, que fue sacarlos literalmente a los integrantes de Fonsalud, que fue sacarlos del Consejo de Salud de este país. Era bizarro, por el amor de Dios, que en la misma mesa en donde se están definiendo políticas públicas para atender la diabetes, estuviera sentado Bimbo. ¿En qué país del mundo el principal generador de obesidad con sus productos va a estar discutiendo de diabetes? ¿O qué tal Coca-Cola, no? Coca-Cola dando soluciones precisamente para enfrentar la obesidad infantil, pero aparte, pero patrocinándola con comerciales sobre que consuma sus refrescos, ¿no? Y Hugo López-Gatell dijo, van para afuera del consejo. Sacó a Fonsalud, que tiene a Nestlé como su principal generador. Ajá. Sacó a exsecretarios de salud de este país que jugaron e hicieron de la salud un negocio, como Mercedes Juan, ajá, como Julio Frenk, como el propio Salomón Chertorivsky, como por supuesto también Villalobos, ajá, como todo este grupo que viene desde Fox, Calderón, ajá, y Enrique Peña Nieto, que acataban todas las decisiones que estas grandes empresas decían, confirmando lo que hemos dicho en otras ocasiones. Gobiernos gerenciales que tenían como patrones a los grandes empresarios. Entonces, esta decisión de Hugo López-Gatell, el etiquetado frontal, les dolió, bueno, durísimo, fue un golpe durísimo para todas estas marcas, que su campaña fue, ni sirve, nadie lo lee, a nadie le importa, ¿no? Claro que sí sirve. ¿Saben por qué les dolió tanto? Porque ellos ya no apuestan a usted o a mí, ya no apuestan ni a las personas de 10 años más jóvenes que nosotros, a los de 15 años más jóvenes que nosotros, no, ellos le apuestan a los niños. Entonces, el hecho que López-Gatell impidiera que siguieran promocionando al tigre Toño como un ejemplo de vigorosidad y ejercicio, al Crispy, al elefantito de Crispy, ajá, como un elefantito feliz siendo gordito y todo eso, a los Pops de cierta manera y de todo ello, era para evitar que los niños tuvieran una empatía con ese dibujo animado. Cuando exigieron que McDonald's ya no se publicitara con un payaso, era para evitar que los niños relacionaran precisamente el consumo de esos productos como algo parte de su cotidianidad. Y por supuesto que eso les dolió. ¿Por qué? Porque pierden a una generación que va a crecer, esperemos que así sea,
va a crecer con otros conceptos, con otra manera de consumo, con otros hábitos de consumo, y va a poder contrarrestar estos números que son brutales, pero brutales, en cuestión de obesidad infantil, en cuestión de diabetes, de problemas cardiovasculares y demás, que, ojo, esos problemas fueron consecuencia de las personas, de muchas personas que perdieron la vida, personas que tenían problemas mórbidos, personas que tenían problemas cardíacos, personas que tenían problemas de obesidad, provocados por esas grandes empresas que ahora se la avientan a López-Gatell y lo tachan como el doctor muerte. ¿Se da cuenta la perversión de todo eso? Por eso son las campañas contra López-Gatell. Insisto, yo no voy a justificar las declaraciones que hizo que fueron desafortunadas, polémicas que de repente, yo sí coincido en algo con él cuando señaló todos vamos a infectar, entonces hay que infectarnos, pero hay que saber reaccionar, para no saturar hospitales, pero sí para generar anticuerpos. Era la lógica. Y es como se han enfrentado muchas veces problemáticas de hace siglos para salir adelante. Tristemente así son las epidemias y más en un país como el nuestro. Pero también, por supuesto, sí, el doctor López-Gatell de repente perdió la cabeza, hizo algunos comentarios que le generaron, fuertes críticas. Pero, insisto, las principales críticas vienen de estos grupos y no podemos hacernos a un lado. Ahora, ¿tiene posibilidades reales López-Gatell para enfrentar a Omar García Harfuch y Clara Brugada? Me parece que no. Me parece que es una opción interesante, que va a tener su propio nicho, pero que sí parte muy atrás de una Clara Brugada que tiene un sector social muy fuerte, un sector político muy fuerte en el oriente de la ciudad, y un Omar García Harfuch que es el gran favorito de muchos sectores, incluyendo a la gente cercana a Claudia Sheinbaum. Yo he visto a mucha gente cercana a Claudia Sheinbaum y gente que yo respeto, admiro y aprecio muchísimo, salir a defender ya el concepto y la figura de Omar García Harfuch como posible candidato, minimizando aspectos que otros periodistas, que también en lo personal admiro mucho y respeto mucho, porque un servidor es intento periodista, pero ellos sí periodistas en serio, han cuestionado desde una óptica de izquierda. Entonces, me parece que Hugo López-Gatell parte de muy atrás, esa es la realidad de las cosas, pero que puede conquistar a sectores de clase media, que puede conquistar a sectores académicos, que puede conquistar a ciertos sectores que en un momento dado se pueden convertir en un equilibrio, y quien puede resultar más afectado es Omar García Harfuch, porque Omar García Harfuch va por esos mismos sectores de clase media socioeconómica. Entonces, por ahí podría darse una situación que poquito o nada, sobre todo poquito, más que nada, afecten a García Harfuch y beneficien a Clara Brugada. Veremos qué es lo que pasa, pero por lo pronto ya está el tercero en discordia, un peso pesado, como diría el buen Manuel Pedrero, y definitivamente un personaje que va a jugar sus cartas y va a darle sazón a esta contienda por la Ciudad de México, y parecía cosa de dos. Estamos esperando al cuarto, veremos si Mario Delgado recibe permiso de Claudia Sheinbaum para lanzarse por la jefatura de gobierno. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.